Bienvenidos al tercer episodio de Sacabollos y Progreso Humano. Hoy me gustaría tocar un poco los temas sobre... ya se explicó un poco la razón de por qué se creó este podcast y el grupo, por qué la importancia de generar un progreso. Y me gustaría profundizar un poco más en la problemática que tenemos como personas de habla hispana, que hay el conocimiento que nos llega, la información, la divulgación de miles de cosas en este mundo pasa muchas veces en inglés, al punto de enterarnos cosas 20, 30, 50 años después, con la importancia de que podrían ser para el bien de nuestra humanidad, nuestro sector, nuestra persona. Por ejemplo, eh, hay muchas cosas, no sé por dónde ir, porque tampoco no quiero parecer un loco. Pero imagínate, puedo ir, por ejemplo, hay un libro de Tony Robbins que se llama Despertando el gigante que llevas dentro o Poder sin límites, Controla tu destino, son varios libros de esta persona. Y habla sobre la programación neurolingüística, habla sobre la importancia de las creencias, la importancia y es un libro que se escribió en 1989. Y 1982 también hay otro libro. O sea, 84. Son libros que hablan de cómo es el cerebro humano, cómo funciona. Y en Argentina, en España, en toda Latinoamérica, se pierde eso. No hay un desarrollo personal íntegro como hay en muchos países. No es que son milagrosos los demás países. No voy siempre, nunca quiero decir que los demás países sean milagrosos, pero la información que es provista en inglés, incluso en alemán, a veces es mayor, y los estudios que hacen psicólogos, los psicólogos, salud y todo, muchas veces llegan al alcance más rápido y más fácil porque hablan justamente el idioma, inglés o alemán. Entonces tienen el alcance de la mano de buscar una palabra en Google o buscar un libro y lo saben interpretar. El problema que tenemos como latinos de habla hispana, digamos, personas de habla hispana, que mucha información no nos llega. Y un ejemplo es, por ejemplo, voy a veces al ejemplo de que no quieren que despertemos el interés en nuestro desarrollo. Un ejemplo muy raro que puedo dar, que es, por ejemplo, Marte. El planeta Marte siempre dice el planeta rojo, las fotos del planeta es en rojo, siempre es el planeta rojo. Vale, bien, qué bueno. Pero cuando empiezas a buscar un poco en Google o cosas, ves que las fotos reales tienen miles de colores, hay mucha predominancia en el rojo, sí, pero tiene muchos colores ese planeta y muchas estructuras distintas. No místicas ni nada, sino estructuras geológicas. Y esas estructuras y formas y colores determinan que tiene minerales, determinan que tiene yacimientos de tal o tal mineral que pueden promover cierto tipo de creación o interés, más que creación, interés. El hecho de hacer, hoy día China está promoviendo, ya ha llegado a la Luna y ha provisto ir hacia Marte porque saben el interés que tiene ese planeta. Antes no tenían ni idea porque las fotos las tenía nada más que la NASA y las mandaba en blanco y negro o con un tono rojizo. Eh, Siempre ves, bueno, hay acero oxidado y nada más, pensaban. Hoy por hoy se sabe que hay miles o millones de miles de minerales distintos y hay un interés de un montón de potencias mundiales para querer ir a explotarlo. También 7 años de viaje, hay que hacer una historia larga para ir hasta ahí, ¿no? Pero hay un interés más importante porque hay conocimiento sobre tal cosa. A lo que voy con esto. Cuando uno tiene la información al alcance de la mano, la información de cómo funcionan los sistemas, la información de cómo funciona la cabeza de uno, eh, puede mejorar. Los latinoamericanos, los españoles incluso también, los de habla hispana, tenemos, como los italianos también obviamente, tenemos un gran problema sobre la información que nos llega. O sea, tenemos muy poca información, mucho problema, mucho jefe de Estado corrupto porque la miseria de ellos ha conseguido buscar solo que ellos se salven por sí mismos y han olvidado el progreso humano y la importancia de su ser interior que pueda crecer de otra forma más que
que solamente llenando sus bolsillos egoístamente. El ego los domina. Y pasa porque hay mucho, lo mismo, desinformación, desinterés por el otro, no entender, vivir solamente de lo material. O sea, y no, desde el primer simio, mono o homínido que agarró una piedra y empezó a trabajar, es decir, que agarró una piedra y descubrió que de esa forma iba a abrir más rápido el coco o el cangrejo o lo que haya, la nuez, lo que haya querido comer, se le facilitó el trabajo, empezó a tener ventajas sobre los demás. Comió mejor alimento con esa herramienta, le fue más rápido eliminar un animal, matarlo y consumirlo. Luego descubrió que atando esa piedra a un palo con una soga construida también por sus medios, eh, descubrió que era más práctico porque extendía el alcance de su mano y generando un impacto más fuerte y más sorpresivo frente a ese animal. Entonces empezó a cazar más que a solo agarrarlo con las manos, solo una caza más compleja y más con más técnica. Se perfeccionó en el mecanismo de su herramienta, que ya dejó de ser una piedra y pasó a ser casi un martillo, o sea, que están relacionados con nuestro oficio, el martillo, que hoy tenemos unas capacidades de reparación con un martillo. Imagínate cómo lo manejaban esos primeros homínidos. Y ahí empezó, yo digo, un poco el capitalismo, porque ya podía matar a más de un animal, lo que antes tenía que gastar energía tremenda corriendo para ver si le daba con la piedra o agarrarlo con las manos mientras el animal lo mordía a este ser, era siendo mordido, porque obviamente el animal se defiende, sea cual sea, o atacado. En cambio, ya con un palo, en la punta de una piedra, darle un martillazo a un animal, ya estaba. Y podía gastar mucha menos energía, consumía más rápido ese alimento, podía haber cazado o golpeado más de un animal, ya le sobraba el alimento, su mente tenía más tiempo libre para pensar en qué hacer, sabía que había matado dos animales cuando él podía comer uno, entonces empezaba a negociar con eso, quién sabe de qué forma, con quién, ofreciendo, mira, no le decía mía, porque no sabía hablar, pero ella usaba herramientas, y ofrecía ese animal a cambio de, vaya a saber qué servicio, con una mujer o con un hombre o quién sabe qué, pero bueno, dice, bueno, yo te doy este animal, ahora conseguime vos tal fruta. Ahí empezó el capitalismo, la comercialización, el negocio, gracias a una piedra atada en un palo. O sea, la locura de saber esto o pensar en esto te hace pensar en dónde estamos parados. Imagínate que esto, ese primer homínido, ese primer simio hombre o humano, ya con esta herramienta le empezó a sobrar el tiempo, gastaba menos energía, tenía más capacidad intelectual, porque el cerebro, sabemos que cuando no consumimos alimentos de ciertos tipos, se va un poco. O sea, es así, dicen los científicos que el desarrollo humano y del cerebro es gracias a la cantidad de alimentos que pudo conseguir con muy poco gasto de energía. Así dice que se desarrolló, al menos científicamente está probado. O sea, después crean lo que crean, pero es una buena teoría. No pasa por ese lado lo que crean cada uno. Pero bueno, entonces imagínate que te sobraba el tiempo. Tenías tiempo para pensar en qué hacer. Entonces el ocio, empezó a haber ocio, empezó a entretenerse de otra forma y ahí cada vez más y más tenían tiempo y podían empezar a dialogar, mejorar técnicas de caza y así fue. La importancia de estos podcasts son eso un poco, buscar el bienestar de cada uno de nosotros para que vivamos la mejor forma posible y tengamos tiempo de pensar incluso dónde vamos a ir, cuál es el próximo paso evolutivo en nuestro sector, en nuestro ambiente. No. Bueno, este podcast también es raro, quizás no, o sea, pero creo que la idea es enfocarnos y preocuparnos siempre de las soluciones, las importancias de estas soluciones. Y creo que no va a ser un episodio más va a ser algo como algo extra entre medio, mientras vamos desarrollando un podcast como tercer episodio real.
sobre lo que es el desabollado en sí y el sacabollos o varillero o DSP, desabollado sin pintar, como quiera que le digamos. Pero empezar a pensar en eso, cómo es importante conseguir información, ya que esto es en parte para buscar crecer como sector, mejorar nuestro ambiente. Así que, nada, los invito a seguir viendo. Yo ahora a buscar más información, a seguir en los grupos. Los invito a todo esto. Y voy a hacer un pequeño video podcast sobre la historia del desabollado, que es la que yo conozco, la que nos llegó por parte de Cosme Coppola, que compartió un poco de historia con mi padre y otras personas. No es el primero, o sí es el primero con registro. Me gustaría, justamente lo voy a hacer para eso, para buscar más información y llegar a descubrir un poco más de la historia del desabollado, que el registro está de 1960, donde empieza él en la fábrica de Fiat. Bueno, entonces sí, lo dejo acá y lo que voy a hacer es dejar el video en la página de Sacabollos, o el grupo Sacabollos y Progreso Humano. Entonces búsquenlo ahí si quieren, inclusive, y de todas formas igualmente es el audio de ese video, va a estar aquí en el podcast luego de este. Así que bueno, muchísimas gracias, soy Jair Petrich, un saludo, un abrazo y sigamos para adelante.